hablar un poco acerca de la vida de Emile Durkheim. Mi nombre es Emile Durkheim. Emile Durkheim. Emile Durkheim. Emile Durkheim. No. Emile Durkheim. Sí, yo sé. Sería más interesante hablar acerca de la vida de Oscar Arias, Nicolas Tesla, Steve Jobs o Kim Kardashian. Kim Kardashian. Sí. Kim Kardashian. Sí. Bueno, la verdad no los culpo. Para empezar, Emile Durkheim es un hombre. Aunque con ese nombre parece que sus padres anhelaban una niña. Durkheim nació en 1858 en Francia, proveniente de una familia judía. Desde pequeño condenado a la desgracia. Por otro lado, conocer y hablar poco. Sí, es que no hay mucho de qué contar de su fabulosa vida. Durante su juventud desperdició gran parte de su vida siendo secretario de Saint-Simon, supuesto sociólogo utópico, quien no es más que un don nadie. Nuestro joven pródigo era un estudiante destacado, por eso en 1879 pudo ir a la Escuela Superior de París, donde finalizó sus estudios con su título en filosofía. Otro chancleta más. Y para terminar de hacerla, como no encontró trabajo en filosofía, tuvo que inventarse su nueva ciencia social, la cual llamó sociología. Luego se fue a Alemania y contribuyó en algunas revistas. Y bueno, después por necio lo nombraron profesor de la Cátedra de las Ciencias de la Educación de la Universidad de París. Así se trasladó a su natal Francia y por dicha se fue por sus propios medios porque de todos modos después le iban a echar. Luego se trasladó a Alemania, colaboró en algunas revistas y después de tanta necedad lo nombraron profesor de cátedra de la Facultad de Educación de la Universidad de París. Luego se traslada a su natal Francia, que por dicha se fue por sus propios medios porque de igual manera después le iban a echar. Emile era un participante activo del positivismo, una de las corrientes más criticadas por... Imagínense que solo aceptaba las investigaciones obtenidas de los métodos científicos. Aparte, el objeto de estudio del investigador no tenía una relación directa. Era como las relaciones a distancia, que todo el mundo sabe que no van a funcionar. Su primer trabajo fue sobre la división del trabajo, donde él concebió dos tipos de sociedad, la orgánica y la primitiva. Pero al pobre no le dijeron que la primitiva se desapareció hace millones de años, porque ahora somos una sociedad totalmente dependiente. Por ejemplo, nadie de los que estamos aquí hace su propia ropa, pero bueno, al parecer algunos sí. Las verdaderas causas del suicidio son de naturaleza social, falta de integración, y permanecen desconocidas incluso para el mismo suicida. El autor distingue entre causas y motivos, y considera estos últimos como pretextos no decisivos. Y por hacerlo a la carrera, no lo hizo nada bien, como dijo la comunidad intelectual. Digo, los verdaderos intelectuales, quienes lo catalogaron de apresurada con bases nada actuales e incompletos, sin calcular la incidencia de las enfermedades mentales, especialmente de la ciclotimia, presente muy a menudo en los suicidas. Y no me diga nada, que fueron otros quienes tuvieron que terminar su teoría. Y sobre su investigación de la religión, mejor ni hablar. Y sobre su investigación de la religión, mejor ni hablar. Mi concepción es holista. Defiendo una corriente de pensamiento llamada el positivismo. Solo existe un método que aplica en todas las ciencias. Esta se llama la teoría del monismo metodológico. Hay que establecer una distancia entre el objeto de estudio y el investigador. A mí me importa distinguir también entre la filosofía y la sociología. Lo que distingue a la sociología es el estudio de los hechos sociales. Así es, el conocimiento es puro. Los hechos sociales deben ser estudiados como cosas. Si se le toman como cosas, se puede realizar un estudio empírico y no filosófico. En cuanto a las reglas del método sociológico, así como existen las leyes que regulan la física y la química, existen leyes que regulan el funcionamiento de la sociedad. Existen dos tipos de sociedad. El primero, el más primitivo, es una estructura social laxa con poca o ninguna división en el trabajo de la solidaridad. La segunda, la solidaridad orgánica, es un tipo más moderno y presenta una división del trabajo mayor y más refinada. En una segunda instancia, propongo la pena restitutiva en vez de la represiva, donde pretendo volver las situaciones al estado anterior en el que estaban cuando aquel crimen fue cometido. En cuanto a la conciencia colectiva,
es el conjunto de creencias y sentimientos comunes al término medio de los miembros de una misma sociedad. El hecho inmaterial de la religión. Considera a la religión como un hecho social inmaterial por excelencia. Explica que tiene el poder de dominar a los individuos. También tiene la capacidad de elevar a los individuos por encima de sus aptitudes y capacidades.